Ya chicos, nos queda ahora ver un ejercicio de distribución binomial. Bueno, les soplé de que era el ejercicio, pero tampoco es tan complicado verlo. ¿Por qué? Si se fijan en la estructura, nos entregan inmediatamente que el experimento se repite 10 veces, ya, porque son 10 preguntas. Y nos entregan inmediatamente la posibilidad de que de error y de éxito, ¿ya? ¿Por qué? Si hacemos la anotación, como tenemos 10 preguntas, el experimento son 10, ¿ya? 10 repeticiones. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Bueno, la probabilidad de éxito viene de acá. Como hay que contestar sí o no, yo tengo la misma probabilidad de sacar sí o de sacar no, si contesto al azar, ¿ya? Por lo tanto, si tengo la misma probabilidad y tengo dos opciones, básicamente va a ser 0,5 o un medio, también si lo quieren ver de esa forma, ¿ya? Pero es el 50% de probabilidad de obtener sí y el 50% de probabilidad de obtener no, ¿ya? Por lo tanto, ya tengo esto, que es lo más importante dentro de mi distribución binomial. Con eso yo ya puedo hacer todo. Puedo ocupar la fórmula y el cálculo de probabilidades teclear en la calculadora solamente, ¿ya? Yo no voy a calcular eso porque uno, no tengo calculadora, ando pobre, pero ustedes lo calcularán, ¿ya? Lo que yo sí les voy a entregar algunos tips. Por ejemplo, tener 5 aciertos. Básicamente la pregunta nos pide la probabilidad de que x sea igual a 5. Ahora ¿eso cómo se calcula? Bueno, recuerden la fórmula. N sobre x, ¿cierto? Por la probabilidad de éxito, P, elevado a ¿quién? A n, por la probabilidad de fracaso, elevado a n menos x, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer con esta fórmula es reemplazar los datos que tenemos. Por ejemplo, para esta probabilidad, x me pide que sea 5. Por lo tanto, donde vayan las x, yo voy a poner el 5. El n lo tenemos y la p también la tenemos. Por lo tanto, solo reemplazar. ¿Cómo quedaría? Bueno, n ya dijimos que era 10, el x es 5, ¿ya? Recuerda esta combinación, ¿ya? En la calculadora más o menos lo vi en clase cómo se calcula esto. P es 0,5 elevado a n, que es 10. Recuerden que este es n y este es p. Por la probabilidad de fracaso. Ahora, la probabilidad de fracaso es 1 menos p. Bueno, 1 menos 0,5 es 0,5. Y tenemos por último 10, ¿cierto? N menos x. X en este caso es 5. Bueno, 10 menos 5 son 5. Y eso, bueno, ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras. Por lo tanto, más que entregarle un resultado, esto es lo interesante de lo que tienen que llegar, ¿ya? Eso era básicamente lo que le pedía el ejercicio A. Ustedes, por supuesto, en la prueba tienen que realizar esta operación, pero no es algo difícil, ¿ya? De hecho, les enseñé cómo sacar esto y esto, bueno, ya lo manejan. Ahora, algo importante es el B, porque en el B hay algo que voy a borrar. El B es interesante por lo siguiente. Nos piden tener algún acierto. Y para el que está viendo este video, se está dando la paja de ver este video, este es el regalo. Cada vez que les pregunten sobre tener algún acierto, ojo acá,
la probabilidad de tener algún acierto es 1 menos la probabilidad de no tener aciertos. De nuevo, tener algún acierto es equivalente a decir que 1 menos la probabilidad de obtener 0 aciertos. Esto lo pueden ocupar en la prueba. Están totalmente habilitados, ¿ya? De hecho, lo vimos en clase. Pero algunos no lo tienen tan claro y esto funciona así. Tener algún acierto siempre va a ser equivalente a el total, o 1 al entero, menos la probabilidad de no obtener aciertos, ¿ya? Ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? Básicamente esto. ¿Quién es P? La probabilidad de que X sea igual a 0. Bueno, fórmula de nuevo. 1 menos, ¿quién? N sobre X. N es 10. X en este caso es 0. Por la probabilidad de éxito, que es 0,5, elevado a ¿quién? A N, que es 10. Y la probabilidad de fracaso, o 1 menos, ¿cierto? P, que es 0,5 como vimos antes, menos N menos X. 10 menos 0 es 10. Tendríamos que calcular eso. Bueno, hay una propiedad, ¿cierto? De que 10 sobre 0, bueno, cualquier número sobre 0 siempre va a ser 1. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que calcular básicamente 0,5 elevado a 10 por 0,5 elevado a 10. Si alguien quiere hacerlo un poco más matemático, podría decir básicamente 0,5 elevado a 20, ocupando las propiedades de las potencias, ¿ya? Pero eso es lo interesante de ese ejercicio. Tener algún acierto equivale a decir que al entero, o sea, al 100%, a todas las posibilidades, yo le resto la de tener 0 aciertos. Eso es lo que conceptualmente es equivalente aquí. ¿Ya? Eso. Voy a borrar ahora. La letra C, bueno, no es tan interesante como la B, la verdad, pero quizás no lo vi al 100% dentro de las clases. ¿Por qué? Fíjense, nos preguntan por tener al menos 9 aciertos, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando con 10 preguntas, o sea, el máximo posible, ¿ya? Dentro de nuestras probabilidades es obtener 10 aciertos. O sea, contestar las 10 correctamente. Eso es lo máximo a lo que podemos optar, ¿ya? Por lo tanto, nos preguntan básicamente por la probabilidad de tener al menos 9 aciertos. Es decir, nos preguntan por la probabilidad de que X sea mayor o igual que 9. Porque al menos tiene que tener 9 aciertos. Puede tener 9 aciertos. Entonces, eso, para probabilidades discretas, es equivalente a decir que la probabilidad cuando X es igual a 9, y le vamos a sumar la probabilidad de que X sea igual a 10. ¿Por qué esto es equivalente a esto? Bueno, lo primero es importante. ¿Por qué me detuve aquí en X igual 10 y no continué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el máximo son 10 preguntas. Por lo tanto, el máximo a lo que más aspiro yo es a tener 10 aciertos dentro de mi problema, ¿ya? Por lo tanto, si me piden tener al menos 9 aciertos, entonces, bueno, al menos 9 aciertos, bueno, un caso podría ser tener 9 aciertos, ¿ya? Y el otro caso es tener los 10 aciertos, o sea, haber contestado todo, porque dentro de esos 10 aciertos, bueno, al menos hice 9, ¿ya? Por lo tanto, tengo que calcular estas dos probabilidades y sumarlas. Ahora, ¿qué sería eso? Bueno, la fórmula de nuevo. N sobre X, primero este. N es 10 y el X en este caso es 9. Bueno, ya vimos que la probabilidad de éxito es 0,5 elevado a N.
por la probabilidad de fracaso, que era 0,5, y x, o sea, n menos x. 10 menos 9 es 1. Y a esto le vamos a sumar, ¿quién? La probabilidad de que x sea igual a 10. Por lo tanto va a ser n, que es 10, sobre 10, por, bueno, la probabilidad de éxito elevado a n, que es 10, por la probabilidad de fracaso elevado a ¿quién? Este menos este. ¿Quién es este menos este? 0. Y en menos 10, 0. Y ahí está. Esto, calcular este y sumarlos nos va a dar la probabilidad, ¿cierto?, de tener al menos 9 aciertos. Y eso es básicamente lo interesante de ese ejercicio. Así que eso es lo interesante. Ojo con el B, porque en la prueba va a haber uno de esos. Les voy a preguntar por tener algún acierto. Entonces, si ustedes logran recordar que tener algún acierto es equivalente a decir que yo tengo 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0, ustedes van a estar súper bien para la prueba. Así que eso, suerte, que les vaya bien.